Buenos días, docente. Jim Yo Chávez. Hoy día le vamos a explicar sobre los ejercicios del potencial eléctrico y los ejercicios de los capacitores. Bueno, lo que a mí me tocó sería el ejercicio del primero, que sería dos cargas puntuales, carga 1 de 12 por 10 a la menos 9 con y la carga 2 que sería menos 2 por 10 a la menos 9 con. Están separadas entre sí 10 centímetros y nos pide calcular los potenciales en los puntos A, B y C. Bueno, para el punto A, vamos a utilizar el gráfico que sería las distancias de 6 centímetros con 4 centímetros. Entonces vamos a utilizar lo que sería la fórmula del voltaje A, que es igual a la voltaje 1 más el voltaje 2. Lo que nos dice la fórmula de que el voltaje A es igual a la constante por la carga 1 sobre la distancia más lo que sería la constante por la carga 2 sobre la distancia. Y pues ya tenemos nosotros los dos valores, solo vamos a reemplazar lo que sería el punto A. Utilizamos la fórmula de la constante por lo que sería la carga 1 sobre la distancia 1 más la carga 2 sobre la distancia 2. Solo reemplazamos lo que sería la constante de 9 por 10 a la 9 por n por metros al cuadrado sobre cómputo al cuadrado. Lo multiplicamos con lo que sería el reemplazo de los valores, que sería 2 por 10 a la menos 9, que sería la carga 1, sobre la distancia 1, que sería 6x por 10 a la menos 2. Le restamos lo que sería la carga 2, que sería menos 12 por 10 a la menos 9, sobre la segunda distancia, que sería 4 por 10 a la menos 2. Todo eso es cómputo sobre metros. Luego hacemos lo que sería esta diferencial y nos saldría que el resultado lo multiplicaríamos por la constante que sería 9 por 10 a la 9 por n por m por metros cuadrados sobre cómputo cuadrado por 10 a la menos 7 cómputo sobre metros, y lo que nos saldría el resultado de menos 900 de voltaje en el voltaje A. Bueno, docente, seguiremos lo que sería el punto B. Pues la tabla que utilizamos sería reemplazar la fórmula, pero ahora el punto B. Hacemos la sumatoria para la distancia 1, que sería 642, que sería 12, y lo que sería para la distancia 2, que sería 2. Luego hacemos la simplificación para hacer más fácil la multiplicación, y decimos que 12 serán, son iguales, y 2 que sería 6. Esto hacemos la multiplicación de la constante por 6 por 10 a la menos 7 como sobre metros. Y nos saldría que el punto B sería 5400 voltios. Bueno, para el punto C tenemos que hacer lo mismo para los otros puntos, lo que en este caso nosotros vamos a tener que hacer sobre la simplificación, lo que serían los dos valores, que serían 10, hacer el punto C, tendría que utilizar estos dos valores. Luego hacemos lo que sería la simplificación de esta diferencia y nos saldría que la multiplicación de lo que sería el resultado 0 por la constante nos saldría que sería 0 voltios. Ok, ahora les voy a explicar el problema número 2, que dice 4 cargas puntuales, la carga número 1, 2 por 10 a la menos 7, coulombs, la carga número 2 de menos 1 por 10 a la menos 7, la carga número 3 de 3 por 10 a la menos 7 coulomb, y por último la carga número 4 de menos 2 por 10 a la menos 7 coulomb, se ubica en los vértices de un cuadrado de 20 centímetros de lado, como podemos ver aquí abajo. Calcular el potencial en el centro debido a las cargas. Para eso primero tenemos que hallar la distancia de la diagonal, así que para eso ponemos la fórmula de la diagonal, que es la distancia del cuadrado sobre, por la raíz de 2 sobre 2. Esto nos da que es 10 sobre raíz de 2. Para eso ponemos la fórmula del potencial eléctrico. Así que ponemos todas las cargas y las sumamos. Así que primero ponemos 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ponemos todas las cargas y las sumamos. Esto nos da un resultado de 2 por 10 a la menos 7 coulomb, que sería que todo es juntando pues todas las cargas. Sobre 10 raíz de 2 por 10 menos 2 metros, que sería lo que nos está dando la diagonal. Todo esto lo ponemos acá abajo, lo simplificamos y nos está dando que es 9 sobre 5 la raíz de 2 por 10 a la 4 voltios. El resultado de esto nos daría una potencia de 12.727 kilovoltios. En el siguiente ejercicio nos dice que la figura tiene las siguientes cargas, que serían carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4 con sus respectivos datos.
nos dice determinar el potencial eléctrico en el origen. Para esto necesitamos utilizar esta fórmula que es la constante, que sería 9 por 10 a la 9, la sumatoria de las cargas entre nuestras instancias. Primero realizamos los impactos, que sería la carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4. Nuestra carga 1 es menos 1 microcoulomb, carga 2 sería menos 2 microcoulomb, carga 3 es 3 microcoulomb y carga 4 que sería 4 microcoulomb. Esto sería nuestra conversión en coulombs, y con eso y la ayuda de nuestro gráfico hallamos nuestras distancias. La distancia 1 sería 5.41 centímetros, la distancia 2 sería 1.5 centímetros, la distancia 3 sería 4.24 centímetros y la distancia 4 que sería 2.12 centímetros. Ahora, como nos pide el potencial eléctrico en el origen, necesitamos ver la sumatoria de todos los voltajes. En este caso utilizaríamos la misma fórmula, que sería la constante de Coulomb por nuestros voltajes de cada uno, utilizando las cargas entre las distancias. Y con esto nuestro resultado sería este, y este sería en kilovoltios. Entonces voy a comenzar explicando el ejercicio 6, donde dice que en la figura, esta figura, se tienen las cargas, carga 1, carga 2, carga 3, 4 y 5, y la distancia A, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Nos pide que determinemos el potencial eléctrico en R, que es el que está en el medio de las cargas 1 a 4. Entonces nosotros utilizamos la figura, este triángulo que tenemos aquí, y vemos que las cargas 1, 2, 3 son un cuadrado, donde R está en medio, que es el potencial que tenemos que hallar. Como sabemos que A y A se repiten, utilizamos el triángulo notable conocido, donde la hipotenusa es igual a A raíz de 2. Y como R está en el medio, la dividimos entre 2. A raíz de 2 entre 2, y eso nos va a dar la distancia de R1, R2, R3, R4. Van a ser las mismas. Ahora nos falta hallar la distancia de R5, que necesitamos todas las distancias para utilizar la fórmula de voltaje, ¿no? Entonces, para hallar R5 tenemos el siguiente triángulo. De R vamos a utilizar el punto de la carga 4 y la carga 5, porque nos dice que la hipotenusa es igual a 3 medios por A. Entonces, para hallar R5 solo utilizamos Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos. La hipotenusa sabemos que es igual a 3 medios por A al cuadrado, entonces R, que es la distancia de la carga 5 al potencial eléctrico en R, la vamos a hallar. Entonces no la conocemos, la vamos a poner como R al cuadrado de 5, que es la que necesitamos hallar. Más el cateto opuesto, que es A raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Elevamos todo al cuadrado, despejamos R, la ponemos por este lado y el otro lado pasa restando. Para eliminar este cuadrado lo elevamos a una raíz y resolvemos. Elevamos cada componente al cuadrado, nos va a salir que es 9 al cuadrado sobre 4 menos al cuadrado por 2 sobre 4, todo dentro de una raíz. Resolvemos 9 al cuadrado menos 2 al cuadrado nos da 7 al cuadrado sobre 4. Sacamos una raíz, al cuadrado sale afuera, le sacamos raíz a 4, sale afuera, entonces nos queda que R5 es igual a raíz de 7 sobre 2. Entonces ya tenemos todas las distancias de cada carga hasta el punto R, entonces podemos utilizar la fórmula, que es la constante por la carga sobre la distancia. Para hallar el voltaje total tenemos que utilizar la siguiente fórmula, que el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes de todas las cargas. Entonces el voltaje total va a ser igual a la constante de la carga y más la constante de la siguiente carga, y así por las 5 cargas. Entonces nosotros vemos que la constante es un factor común entre todas las cargas, y la vamos a factorizar, la vamos a poner para afuera. Y también sabemos que la distancia de R1 a R4 son las mismas, ¿no? Como ya lo habíamos antes. Entonces también lo vamos a factorizar, excepto la carga 5, porque esa la distancia es distinta, nos salió otro dato. Nosotros tenemos la carga, la constante sobre la distancia, que es esta de aquí. Para expresarla de la siguiente forma podemos escribirla de esta forma para que sea más fácil y más fácil de comprender. Ahora vamos a empezar a sustituir los datos, ¿no? Tenemos 2 por la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre el cuadrado. A, que tenemos el valor que nos lo da en el ejercicio,
y la raíz de 2. Luego sustituimos los valores de todas las cargas y por 10 a la menos 6, que es microcoulomb. Luego resolvemos también, sustituimos los valores del voltaje en la carga 5, que es 2 por la constante por la carga 5 sobre la distancia que es A sobre raíz de 7. Y resolviendo todo esto en la calculadora, nos da que el voltaje total es 25.455.844.12 voltios. Ok, ahora les voy a explicar lo que viene a ser el problema número 11. Lo que nos está diciendo el problema número 11 es que dos planos paralelos de largo de 0,2 metros tienen un campo eléctrico de 6.776,6 voltios sobre metros. Este se dispara a un electrón en A con una velocidad inicial de 2 por 10 a la 7 metros sobre segundo hacia la dirección hacia arriba. Y nos pide determinar en el punto A la velocidad del electrón al salir de los planos y en B la distancia de separación entre los planos. Acá, como podemos ver, nos está dando la gráfica donde podemos ver cómo está el electrón posicionado en el plano, bueno, y la distancia es de 0,2 metros. Para lo que viene a ser la carga del punto A, nos pide la velocidad del electrón. Para eso tenemos que poner la carga del electrón, que sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, por el campo eléctrico, que es 6.776,6 voltios sobre metros, que es lo que nos está dando el problema. Todo esto lo dividimos por la masa del electrón, que es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esto nos da como resultado 1,19 por 10 a la 15 metros por metro cuadrado. Después tenemos que hallar el tiempo en el plano. Para eso usamos esta tabla, que es tiempo es igual a la longitud sobre la velocidad inicial. Esto nos está dando el problema que la longitud es de 0,20 metros, como nos está dando en la gráfica. Y todo esto sobre la velocidad inicial, que es 2,10 a la 7 metros sobre segundo, que también nos está dando aquí en el problema del enunciado. Esto nos está dando como resultado 1 por 10 a la menos 8 segundos, ya que se está simplificando los metros. Después tenemos que hallar la velocidad en el plano horizontal. Usamos esta fórmula, que es simplemente multiplicar la aceleración por el tiempo. Multiplicamos lo que nos ha dado 1 por 19 por 10 a la 15 por 1 por 10 a la menos 8, y nos está dando 1,19 por 10 a la 7 metros por segundo. Lo mismo para el plano vertical. Para el plano vertical ya nos está dando el problema, que es 2 por 10 a la 7 metros por segundo. Todo esto, para eso, con estos dos resultados tenemos que hallar la velocidad resultante, que es prácticamente sacar la raíz, multiplicar 1,19 por 10 a la 7, en este caso metros por segundo, al cuadrado, más 2,02 por 10 a la 7 metros por segundo al cuadrado. Esto nos está dando un resultado de 2,327 por 10 a la 7 metros por segundo. Eso sería el resultado para el punto A, pero también nos pide ya que es necesario hallar siempre el desvío. Para eso tenemos que usar esta fórmula para hallar el ángulo, que es θ es igual a tangente menos 1 por tangente de la velocidad en x y la velocidad en y. Ponemos la velocidad en x de 1,19 por 10 a la 7 sobre 2 por 10 a la 7. Simplificamos 10 y 10 y nos da un resultado de 34,17 grados. Al punto B, que nos pide la distancia de separación entre los planos, tenemos que hallar la distancia de separación. Para eso, como tenemos el electrón justo en el medio del plano, tenemos que poner un medio por viene a 1,19 por 10 a la 15, que sería justamente nuestra aceleración, y lo multiplicamos por el tiempo al cuadrado, que sería 1 por 10 a la menos 8, y lo sobre lo elevamos al cuadrado en segundos. Esto nos da como resultado 0,0595 por 10. Esto se puede interpretar de esta manera también como 5,95 por 10 a la menos 2. Después, con ese resultado,
hallamos la distancia, que es igual a 2 por la variación del x. Esto es igual a 2 por 0,0595, que sería el resultado total. Esto nos daría un resultado de 0,119 metros, o lo que es decir, 119 centímetros. Para el siguiente ejercicio nos dan el siguiente enunciado, que nos dice que según la figura se proyecta un electrón a una velocidad inicial de 5.83 por 10 metros sobre segundo y en un ángulo θ de 42 grados. Nos piden que consideremos los siguientes datos. El campo eléctrico 1670 newtons sobre Coulomb, la distancia que es igual a 2 centímetros, la longitud 6 centímetros y nos dan este gráfico. Nos piden los siguientes puntos. El punto A, que es el primero, que dice a qué distancia horizontal del punto de ingreso golpea la placa. Y el punto B, que es hallar la velocidad cuando la placa golpea y el ángulo va alto. Entonces vamos a comenzar hallando la aceleración vertical. Que para hallar la aceleración vertical tenemos que utilizar la fórmula que es la masa del electrón, que es esta de acá, sobre la carga del electrón por el campo eléctrico. Entonces sustituimos los datos, ¿no? Tenemos la masa que nos la da, el campo del electrón que lo podemos hallar, también el campo eléctrico que nos da el ejercicio. Sustituyendo todo eso nos dice que la aceleración vertical es igual a 2.93 por 10 a la 4 metros sobre segundo cuadrado. Y como vemos, tiene dos componentes, la velocidad. Entonces vamos a hallar las componentes a la velocidad en x y en y. Para eso tenemos que poner el módulo que nos lo da y por el coseno del ángulo y por el seno del ángulo para sus respectivas componentes. Tenemos el módulo que es 5.83 por 10 a la 6 por el coseno de 42 y esto nos da que el componente horizontal, el componente en x, es igual a 4.33 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Lo mismo con el componente vertical, módulo que es 5.83 por 10 a la 6 por el seno de 42, que nos da que es 3.9 por 10 a la 6 metros sobre segundo, que es el componente horizontal. Luego, para hallar el tiempo, tenemos que utilizar la siguiente fórmula, ¿no? Sustituimos los datos. Como vemos, tiene forma de ecuación cuadrática, por lo que vamos a utilizar la ecuación general para hallar los dos distintos tiempos. Entonces, sustituimos los datos, ¿no? A, B, C. Sustituimos en la fórmula y vamos a tomar el primer tiempo. Esto porque el primer tiempo es cuando hace contacto por primera vez. Si tomáramos el segundo tiempo sería cuando hace contacto por segunda vez. Pero nosotros vamos a tomar cuando hace contacto, cuando golpea la placa por primera vez. Entonces, este tiempo, el primer tiempo, es 2.24 por 10 a la menos 9 segundos. Utilizamos la fórmula para hallar la distancia, que es la componente en x por el tiempo. Sustituimos los datos y nos da que la distancia es igual a 9.7 por 10 a la menos 3 metros. Convertimos esto a centímetros, que sería igual a 0.97 centímetros, que es la distancia. Luego tenemos la velocidad del componente en x, la velocidad del componente en y. Esta la resolvemos, la componente en x ya la tenemos, entonces solo resolvemos la componente en y. Sustituimos los datos y nos da que la componente en y es igual, de la velocidad es igual a 3.24 por 10 metros sobre segundo. Ahora vamos a hallar el módulo de esta velocidad, que es el componente en x y el componente en y al cuadrado, todo sobre una raíz. Sustituimos los datos y nos da que el módulo es igual a 5.41 por 10 metros sobre segundo. Y para hallar el ángulo es igual al arco tangente, el componente en y sobre el componente en x. En la calculadora esto nos va a dar igual a un dato que es 36.83 grados. Y con eso podemos responder los dos puntos que nos dieron averiguar, que a qué distancia horizontal del punto de ingreso golpea la placa, ya tenemos la distancia, a 0.97 centímetros. La velocidad, que ya la hallamos, que es la velocidad inicial, cuando hace el primer golpeo, y el ángulo, que está aquí, que es 3.83 grados.